Signes, quien actualmente es profesor titular de esta universidad. Para aquellos pocos que no le conozcan, y siendo muy breve para no quitar tiempo al debate, que es lo verdaderamente interesante, además de su ponencia, pues cabe señalar que el empleo público es una de sus líneas de investigación, sobre el que ha investigado mucho en los últimos años, ha celebrado jornadas, además hace no mucho tiempo, incluso aquí en la propia universidad, y también ha realizado pues muchos artículos y libros colectivos. Concretamente, el tema que abordará a continuación es la problemática existente en torno a los procesos de selección que admite la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y sin más dilación, le cedo la palabra al profesor Todoli, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo agradecer la asistencia y a los anteriores ponentes, que la verdad es que creo que está enriqueciendo muchísimo la jornada y también la participación del público, porque el debate creo que es efectivamente lo interesante. Yo también voy a intentar ser breve, hacer la exposición y sobre todo, bueno, quedar abierto a las preguntas y en el tiempo que tengo. Bien, voy a hablar efectivamente de voy a quitar esto, los procesos de selección admitidos por la Ley 20/2021, pero bueno, en general, tras hacer una primera descripción de ellos y hacer un pequeño análisis de constitucionalidad, sobre todo de la disposición adicional sexta en materia de concurso como proceso de selección de funcionarios, luego analizaré la jurisprudencia en materia de cómo se puede ordenar o qué méritos pueden computar, cuáles no, y cómo se debe diseñar esta parte del concurso, tanto cuando es concurso puro como cuando es la fase de concurso en el concurso oposición. Entonces, ya empezando por la cuestión de la ley 20/2021, como se sabe, bueno, aparece una tasa adicional, hablando de esto de la tasa de reposición, con el objetivo de la estabilización del empleo, de llegar al 8% de empleo temporal como máximo, y en este objetivo lo que establece es una tasa, una posibilidad de sacar a concurso, luego veremos cómo exactamente, con qué sistema, pero todas aquellas plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Esto no solo en las administraciones públicas, sino, como dice la disposición adicional séptima, también en sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones de sector público, consorcios de sector público, etcétera. Siempre de acuerdo con su normativa específica. Entonces, bueno, ¿qué tipos de procesos de selección son admitidos? En este caso, y como regla general, quitando las matizaciones que luego veremos de la disposición adicional sexta, se habla de que estas plazas van a tener que salir a concurso, y esto creo que es muy importante. Bueno, primero, obviamente, salen las plazas y no las personas, creo que eso está bastante claro. Esto en una jornada en la que estuve hace unos meses, yo pasé muy de puntillas por esto porque lo consideraba aclarado, pero en el turno de preguntas me lo preguntaron específicamente. Bueno, pero entonces no son las personas las que se consolidan. Bueno, pues yo ahora, aprendiendo, ¿no?, de esto, lo señalo, aunque la otra vez simplemente lo di por sabido, pero efectivamente lo que se va a estabilizar es la plaza, no la persona. Es decir, la plaza es la que sale y, por tanto, todo el mundo, no es un concurso restringido, todo el mundo se puede presentar. De aquí que sea tan importante que yo le vaya a dedicar tiempo a la cuestión de la valoración de méritos, porque cualquier persona se va a presentar y entonces el quid de la cuestión estará en que, bueno, como se diseñe el sistema, se puede predeterminar el resultado, que es lo que el Tribunal Constitucional no quiere, que es lo que el Tribunal Supremo, Sala Tercera, no quiere, y por eso hay límites a la valoración de los méritos. Pero bueno, para eso partimos de lo primero. Es un concurso abierto, no restringido, no se diseña, no se autoriza un concurso restringido por parte de la legislación. Entonces, y aquí lo que nos dice es que ese concurso, la ley establece que va a ser un concurso oposición, ya digo, luego veremos el caso de la disposición adicional sexta, pero en general, concurso oposición, que se tiene que diseñar conforme las leyes de función pública particulares de cada caso. ¿Por qué?
Porque la legislación, aunque habla de que sea un concurso de oposición, con que mayoritariamente, como ahí vemos, que el 40% sea la fase de concurso, todo esto lo diseña de manera subsidiaria. Porque dice, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de función pública de cada administración o normativa específica, el sistema de selección será. Por tanto, es subsidiario. Así pues, habrá que ver qué dice la Ley de Función Pública Valenciana o en la Administración General del Estado lo que dice para cada parte o cada departamento. ¿Bien? Esto es lo primero. Si no se dice nada, entonces ya aplicaremos esto. Por eso muchas comunidades autónomas están empezando a modificar sus leyes, porque hay presión de esto nos gusta más que lo que tenemos en la normativa, pues habrá que hacer una transitoria o habrá que hacer una normativa específica, porque si no lo aplicable será la ley de función pública, digo, de cada o normativa específica. Esto no vale tampoco decir, no, norma posterior deroga la anterior, o esto es una ley de bases, no, porque es que la propia normativa está hablando de que es sin perjuicio de lo establecido en la normativa. Por tanto, incluso, aunque tengamos que esto es una ley de bases, que la ley de bases remite a la función pública. Y no dice que sea conforme a las normas de función pública posteriores. No, es que aunque sea anterior, prevalece sobre esto, porque así lo ha decidido el legislador estatal. ¿Bien? Entonces, esto que quede claro. Eso sí, si la ley de función pública no dice nada o se modifica para decir, que es lo que es muy probable que pase en bastantes casos, ¿no? Que se remitan a esto, bueno, pues entonces en este caso sí que nos dice que será 60% oposición, 40% concurso de la puntuación total y que dentro de esa fase de concurso mayoritariamente se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente y pudiendo no ser eliminatorio el ejercicio en la fase de oposición. Por tanto, como hemos dicho, esto es subsidiario y la fase de oposición puede ser no eliminatorio si así se acuerda en la negociación colectiva o así lo acuerda la administración. Aquí habla de que esto se debe decidir en el marco de la negociación colectiva, pero ya sabemos que se puede llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo y en cualquier caso es la administración la que lo debe llevar a cabo. Entonces, sobre la tasa, vamos a ver ahora la tasa, qué plazas entran en esta tasa adicional. Obviamente habla de plazas de naturaleza estructural, por tanto tienen que ser actividades de carácter permanente, descartando pues la acumulación de tareas o la ejecución de proyectos con fecha final determinada. No obstante, aquí yo creo que es importante tener en cuenta en primer lugar que no va a ser importante para ver si entra dentro de la tasa adicional o no, la modalidad del contrato que ha sido contratado estas personas, porque si la modalidad de contrato ha sido obra y servicio, ¿no? a nivel laboral o ha sido interino, etcétera, si todo esto ha sido un fraude porque la actividad es permanente, el tipo de contrato va a ser irrelevante, obviamente va a salir. De hecho, yo creo que esta falta de formalismos nos lo dice la propia legislación cuando habla de que es irrelevante que estén en la RPT o no. Es decir, que aunque no la hayamos puesto en la RPT como estructurales, aún así podrán salir entran dentro de esta tasa y por tanto podrán salir a concurso. ¿Bien? Yo creo que además esto debe informar todo el proceso, es decir, el legislador creo que en ningún momento, claro, porque que no esté en la RPT es una de las cosas clave. Todo lo demás, como ahora luego veremos, debe informar esto, es decir, que lo importante no es la cuestión formal, tanto si está en la RPT como si no, puede salir a concurso, pero también para otras cuestiones, como es el tipo de contrato, etcétera. Incluso que sea por proyectos, si este proyecto parece que es de carácter permanente, porque así ha asumido las competencias del ayuntamiento, aunque lo está haciendo a través de diferentes proyectos, con subvenciones, etcétera, si tiene la competencia y parece ser que es de carácter permanente, entonces creo que entraría también en esta tasa adicional. Además, bueno, habla de ocupados ininterrumpidamente, por tanto, repito, como no importa que sean diferentes personas, porque no son las personas las que se consolidan, son las plazas, lo importante es que la plaza haya sido ocupada ininterrumpidamente, por tanto da igual que sea una persona o que sean varias, porque repito, no es ni siquiera que sea la última la que vaya a quedarse, porque lo que salen son las plazas, da igual. No hay una cuestión de que sale en mi plaza porque yo la estoy ocupando ahora. No, lo que sale es la plaza y no es tuya, es
da igual que la haya ocupado durante 4 años una persona y tú solo los últimos 6 meses, porque lo que vamos a contar es que esté ocupada en 3 años anteriores a el 31 de diciembre por las personas que sean. Además, se admite, al menos doctrinalmente, se ha debatido que se va a admitir que ininterrumpidamente no significa que todos los días y cada uno de los días haya estado ocupado, de los 3 años, porque se permite que, bueno, que durante un breve lapso de tiempo, por razones justificadas desde que sale el concurso, desde que se firma el concurso o se llama de la bolsa a la persona o lo que sea, es decir, breves lapsos de tiempo de no ocupación de la plaza por una persona no va a impedir que salga a concurso, ¿no? Además, también no es necesario, creo yo, que durante estos 3 años hayan sido las mismas funciones que se hayan realizado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plazas y no de puestos. Los puestos son siempre más concretos, con unas funciones más delimitadas. Las plazas suelen hablar de categorías profesionales que, por tanto, que varias personas hayan ocupado la plaza realizando funciones distintas, siempre que entren dentro de la plaza, de la misma plaza, sería admisible. Por tanto, podríamos acumular varios contratos. Repito, aunque no estén en la RPT, podríamos acumular varios contratos, siempre que en total se sume, aunque las funciones no sean exactamente las mismas. Esto no significa que se pueda hacer cualquier cosa, porque sí que tiene que formar parte de la misma plaza. Lo que pasa es que, repito, la inscripción de las plazas suelen ser con diferentes puestos de trabajo incluso, ¿no? Con diferentes funciones, una descripción suele ser más amplia. Luego, bueno, tiene que estar ocupada de forma temporal, claro. Las plazas fijas ocupadas no son las que salen las que han estado ocupados con forma temporal. ¿Para esto qué plantea? Plantea algunos problemas, por ejemplo, el indefinido no fijo. Pues el indefinido fijo es un contrato temporal, por tanto, a estos efectos al menos, y por tanto yo creo que sí que entrarían dentro de esta posibilidad de sacar a concurso o de incluirla en la oferta pública de empleo. Respecto a el personal a extinguir o personal subrogado, dice la sentencia, además muy reciente, de 22 de enero de 2022, que son personal fijo de la administración pública. Entonces, si ya es fijo, entonces no podemos sacar esas plazas. Por tanto, aquellas personas que se han incorporado con contrato laboral, pero en una administración pública, a través de una subrogación de artículo 44 del Estatuto, a través de una reversión de servicios públicos, estas personas, dice el Tribunal Supremo en una sentencia muy reciente, que son personal fijo. Y por tanto, si son personal fijo, no podría salir a concurso. Pero todo el personal que ha sido indefinido no fijo por un contrato temporal fraudulento, en estos casos sí. Pensemos que muchas veces antes confundíamos y metíamos como indefinido no fijo las mismas personas. Todos los contratos fraudulentos declarados indefinidos no fijos como los subrogados. A veces se llamaban personal a extinguir o personal subrogado o a veces directamente indefinido no fijo. Bueno, pues en cualquier caso, estos son los que no saldrían a concurso porque ya son fijos desde la sentencia de 28 de enero de 2022. Bien, vista esta cuestión, ahora vamos a ver la convocatoria excepcional de estabilización del empleo público regulada para larga duración, que es la regulada en la disposición adicional sexta. En este caso, lo que habla básicamente es que si se cumple una condición adicional, no solo es que se tiene que cumplir que 3 años antes de 31 de diciembre de 2020 ha tenido que estar ocupada, sino que además ya estaba ocupada antes del 1 de enero de 2016. Si se cumple esta requisito, criterio, entonces lo que nos dice la normativa es que se tendrá que convocar por un sistema de concurso puro, es decir, sin concurso oposición. Lo primero que hay que plantearse, ¿esto también es subsidiario? ¿Las leyes de función pública mandan y esto es subsidiario? La redacción no es como la anterior. Aquí no habla de sin perjuicio de lo que digan las normas de función pública. Aquí habla imperativamente convocarán. Por tanto, parece ser que si entendemos que esto es normativa de bases y además el legislador decide hacerlo de manera imperativa, que las leyes de función pública no podrían hacerlo de otra manera. Esto es discutible, ¿eh? Yo, por supuesto, entiendo que lo es, pero parece ser que el legislador aquí al menos ha decidido que sea imperativo y, por tanto, aquí, si se cumplen estos requisitos, que es lo de los 3 años antes del 30
31 de diciembre de 2020, pero además que ha estado ocupado con anterioridad al 1 de enero de 2016, si se cumplen estos dos requisitos, entonces aquí estas plazas ya no saldrán por el concurso de oposición, ya no saldrán conforme las leyes de función pública de cada administración digan, sino que saldrán preciso a través de el sistema de concurso puro. Hay que tener en cuenta también que la disposición adicional octava, titulada Identificación de plazas a incluir en las convocatorias de concurso, dice que se incluirán en las convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por el personal con la relación anterior. Esto yo me he preguntado si es un rebajo, si se rebaja con ello los requisitos. ¿Por qué? Porque aquí el interrumpidamente no aparece. Entonces, podemos decir, bueno, es que el legislador estaba un poco vago y no quiso volver a repetir lo de interrumpidamente, o que el objetivo es rebajar los requisitos y no exigir en estos casos el interrumpidamente. Yo creo que, y me perdona el legislador, creo que más bien es lo primero, ¿no? Que estaba un poco vago y no ha querido repetirlo de ininterrumpidamente. ¿Por qué? Porque la disposición adicional octava habla de identificación de las plazas. No habla, es decir, aquí no estamos en una cuestión de derecho de fondo, sino más bien de formal. Es una orden de cómo realizar esto a través de la identificación, pero no tiene por objetivo modificar la normativa. Esto, el derecho de fondo está regulado en la disposición adicional sexta, que sí que habla de cumplir los requisitos del artículo 2.1, que es lo de los 3 años ininterrumpidamente. Entonces, la normativa que regula el concurso sí que habla de que es necesario que se hayan ocupado ininterrumpidamente los 3 años, y esto simplemente, esta disposición es una cuestión formal que dice cuáles se tienen que identificar. ¿Cuáles se tienen que identificar? En mi opinión, son las que cumplen los requisitos de la disposición adicional sexta, que repito, son los que 3 años antes han sido ocupados desde 3 años antes de manera ininterrumpida y además ya estaban ocupados anteriormente, aunque sea un día solo, antes del 1 de enero de 2016. ¿Bien? Luego, respecto a esto de la constitucionalidad, es decir, este concurso, esto de que simplemente vayan por concurso, incluso para funcionarios, es constitucional. Bueno, lo primero que hay que diferenciar, obviamente, es entre empleo público laboral y funcionarios. En empleo público laboral no hay duda, ya el MEP lo tiene como una opción, por tanto, sí que es admisible. En el caso de funcionarios es donde podemos tener problemas, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que cumplir 3 requisitos para poder estabilizar plazas solamente con un concurso, ¿vale? Y la cuestión es si esos 3 requisitos se cumplen. El primero es el de reserva de ley, que obviamente sí que cumple, porque esto está en una ley. Los otros 2 es legitimidad constitucional y excepcionalidad. Bien, estos 2 requisitos vamos a ver si los cumple esto. Para saber qué es legitimidad constitucional y qué es excepcionalidad, lo que hay que ir es básicamente a las sentencias del Tribunal Constitucional que anteriormente han admitido o rechazado esta excepcionalidad y ha considerado que es legitimidad constitucional. Bueno, la primera sentencia interesante en este tema, que estudia este tema y que analiza si efectivamente se cumplen estos 3 requisitos o no, es la sentencia de 11 del 96, de 29 de enero, que analiza un concurso de profesorado no numerario que es personal que estaba prestando servicios y cuando se quiere funcionalizar a este personal, se les permite simplemente a través de un concurso de méritos. Y el Tribunal Constitucional va a admitir esto porque dice que, bueno, que el trato favorecido concedido a los aspirantes que con anterioridad habían desempeñado las tareas de docente como interinos deriva de una circunstancia vinculada a una finalidad constitucionalmente legítima, como es normalizar la situación del personal al servicio de las administraciones. Es decir, que la estabilización del personal que ha estado mucho tiempo prestando servicios como interino o con un contrato, o no de manera funcionarial, y el objetivo es que estas personas pasen a ser funcionarios, dice el Constitucional que es
un interés legítimamente protegido, un interés constitucional. Por tanto, parece ser que en este caso sí que se produciría. Además, que dice que, bueno, que en cualquier caso, esta sentencia, y la que luego veremos que es posterior, siempre hablan de que, bueno, mientras el legislador no vaya a un sistema restringido, más o menos está todo bien, ¿vale? Es lo que dice, porque esta otra sentencia es en un caso de una ley de comunidad autónoma, una ley de Castilla y León, en el que, pues, quiere anteriormente, es decir, cuando se construye, se adquiere por parte de Castilla y León las competencias sanitarias, se quiere hacer un cuerpo de sanitarios funcionariales de la propia comunidad autónoma, y de la misma manera pues establece un servicio de méritos para que aquellas personas que prestaban servicios en la sanidad pública anteriormente, pero no con esa, no dentro de la comunidad autónoma y no como funcionarios, pudieran trasladarse, básicamente. Y dice que, y como ven aquí dice que en este caso, que hasta el momento ha contado con personal interino, es decir, esto es, se pone en marcha una administración sanitaria que hasta el momento ha contado con personal interino cuya estabilización funcional podría haberse realizado por un concurso restringido. Dice, bueno, como no es restringido, pues que el hecho de que se haga a través de un concurso ya es en el fondo una mejor manera. Es decir, pudiendo el legislador haber elegido un concurso restringido y por tanto solamente haber permitido presentarse a aquellas personas que ya prestaban servicios, en realidad el legislador ha elegido una opción más acorde a la intención constitucional de que el concurso sea abierto. Por tanto, que bueno, que elija esta opción luego le da más manga ancha a la hora de diseñar simplemente un concurso, ¿vale? Y de hecho aquí dice, bueno, ha elegido un sistema de selección donde, aunque se prime la condición de interino, no hace imposible el acceso al resto de profesionales. Por tanto, es admisible constitucionalmente. Por tanto, vemos que el Constitucional hasta el momento lo ha admitido. Por tanto, en resumen, ¿es constitucional? Bueno, de lo visto hasta ahora parece que sí, pero claro, aquí la clave es, ¿cuántas veces lo mismo puede ser excepcional? Porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que tiene que ser excepcional. Claro, la puesta en marcha por primera vez tras la Constitución de que una comunidad autónoma tenga competencias en materia sanitaria y que solo por esa vez decida utilizar este sistema, bueno, es que está claro que esto solo pasa una vez, ¿no? Es que asumo las competencias y a partir de este momento creo el sistema y ya no vuelvo a utilizar este sistema de concursos. Simplemente es para las personas que estaban con un sistema anterior y ahora ha cambiado el sistema porque ahora es la comunidad autónoma la que tiene las competencias. Esto es único. Pero claro, esto de la estabilización estamos viendo que más o menos cada 15 años, ¿no?, está pasando. Entonces, ¿esto sigue siendo excepcional? Bueno, pues esto es lo que veremos y no podemos saber, porque solo el Tribunal Constitucional lo puede decidir. Es decir, ¿por qué que pase por primera vez, una única vez, es excepcional? Que pasen dos, puede que también sea excepcional. 3, 4, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento el Constitucional diga hasta aquí. De hecho, y esto ya no es un criterio judicial, pero hay que ser conscientes que el Tribunal Constitucional actual parece poco permisivo con el legislador, ¿no? Lo hemos estado viendo con cuestión del estado de alarma, etcétera. Por tanto, si se impugna, es posible que el Tribunal Constitucional, en este caso, dijera, bueno, pues que la excepcionalidad ya se ha acabado. No creo, pero podría pasar. Y simplemente creo que es una cuestión, ya digo, no es jurídica, no es una cuestión jurídica, pero es una cuestión a tener en cuenta. Bien, y ahora ya vamos a pasar a esta otra parte de mi exposición, que es, bueno, ver los límites de la valoración en los concursos de méritos, tanto la parte de valoración de méritos en el concurso de oposición, como cuando solamente es un concurso. Claro, esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que dice, y lo sabemos muy bien, el Tribunal Constitucional, es que no se pueden diseñar concursos para personas, porque eso iría en contra del artículo 23 de la Constitución. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo 2.1 de la Ley 2021 ya nos está diciendo alguna cosa, y es que dice que el concurso de oposición, el 40% será concurso, y que la mayoritaria,
Por tanto, más del 21, el 21 o más, de la valoración de ese 40%, tiene que depender de la experiencia en el grupo, escala o categoría. Los límites aquí son dos, es que como mínimo va a ser el 21, pero además que no vamos a poder ir al puesto concreto, sino que vamos a tener que ir al grupo, escala o categoría. ¿Vale? Todo esto siempre que no diga otra cosa la ley de función pública, recordemos, porque esto es subsidiario. Entonces, la primera pregunta, ¿se admitiría que el 40% fuera a experiencia? Bueno, pues los tribunales van diciendo que el 33%, ahí tenéis varias sentencias, es el máximo. Por tanto, estaríamos entre un 21, que es el mínimo, y un 33. Ahí sería el margen de maniobra de la administración. Por tanto, yo creo que un 40 sería arriesgado, ¿vale? Porque lo que ha admitido el 45, hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que el 45 es excesivo, y hay sentencias que dicen que el 32 es válido, o el 33. Entonces, llegar al 40, bueno, pues sería obviamente un riesgo. Yo al menos no conozco sentencias que se haya pronunciado sobre el 40 específicamente, pero sí sobre el 45 diciendo que no, y sí sobre el 32 diciendo que sí, ¿vale? Entonces, ahí estaría la cuestión. Entonces, parece eso, que el 33 creo que sería el máximo. La ley habla de que hay que estar a la categoría, grupo o escala. Pero, repito, una ley de función pública podría decir otra cosa. Pero aquí la pregunta es, ¿esto es válido? Es decir, ¿podríamos, por ejemplo, diseñar que fuera, porque así nos lo permite nuestra ley, o porque estamos en la fase de concurso? Recordemos que en el concurso que es puramente concurso, aquí ya no se aplica las leyes de función pública cada una, sino que se aplica directamente el concurso 100% y punto, con independencia de lo que diga. Entonces, aquí el margen de maniobra de cada administración es muy grande, porque no le está regulando nada, ni las leyes de función pública, en mi opinión, ni tampoco esta propia ley, la 20/2021, dice cómo diseñar ese concurso, que es de estabilización del personal de las plazas de larga duración, ¿vale? Entonces, ¿se puede diseñar que la experiencia a contar, que la antigüedad a contar, que los servicios prestados a contar sean del puesto y no del grupo o escala? Bueno, pues aquí tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional 83/2020 que dice que es desproporcionado que se valore solamente el puesto y no en la categoría. De hecho, ahí tenéis también la sentencia del TSJ de Canarias, obviamente de contencioso administrativo, que dice lo mismo, y también la de Andalucía de 2008, que dice que califica de ilógico obviar otros méritos como la experiencia en puestos de igual categoría. Por tanto, hay que ir a categorías, y categorías además, pues, lo importante será recoger no las funciones de ese puesto concreto, sino la categoría, y si hay categorías muy similares, también, porque no podemos cerrarlo, ¿vale? Por tanto, en la fase de concursos hay que analizar las funciones realizadas, la experiencia realizada en la categoría en general. Luego, además, es importante tener en cuenta, esto lo ha dicho el Supremo, que hay que valorar los servicios efectivamente prestados, no a dónde estoy adscrito formalmente, porque yo puedo estar a una categoría adscrito formalmente, pero en realidad realizar funciones de otra categoría. Pues lo que se me tiene que valorar es las funciones que efectivamente he realizado, no dónde estoy asignado. Claro, esto a lo mejor es más difícil de probar, pero si la persona lo demuestra, por cuáles son sus verdaderas funciones, esas son las que hay que tener en cuenta. Luego, una de las cuestiones, ¿no?, que aquí sería lo más debatido, y es, podemos tener en cuenta a la hora de diseñar este concurso, ya sea, ya repito, ya sea en la fase de concurso, del concurso oposición, o ya sea en el concurso puro, ¿podemos tener en cuenta la experiencia solamente en la administración convocante, o valorar distintamente la experiencia en la administración convocante y de manera menor en el resto de administraciones, que no es la convocante? ¿Esto se puede hacer? La respuesta corta sería no, porque el Tribunal Supremo en varias ocasiones ha dicho que no, pero obviamente la respuesta larga es, bueno, no, excepto que haya una justificación objetiva y razonable. Pero el Tribunal es bastante restrictivo a la hora de aceptar justificaciones objetivas y razonables. Por ejemplo, en un caso, en sentencia de 18 de mayo de 2011, rechaza
que el hecho de que haya un modelo vasco de administraciones públicas que es distinto al modelo de resto de administraciones públicas se entienda como justificación suficiente para valorar más a los que hayan prestado servicios en el gobierno vasco, en la administración vasca, en comparación al resto del Estado. Se entiende que el hecho de que haya una ley diferenciadora o que haya un modelo distinto, porque la ley establece un modelo distinto, eso implique que haya una experiencia laboral distinta que implique puntos distintos por haber prestado servicios en una administración que en otra. Por ejemplo, esta, la del el TSJ de La Rioja, también es interesante porque en este caso las bases eran para trabajador social y decía, los que hayan prestado servicios en el ayuntamiento, esto es el ayuntamiento quien saca la convocatoria, en el ayuntamiento de Logroño, tendrán más puntos porque conocen, dice la propia administración, dice, porque conocen la situación socioeconómica de la ciudad de Logroño y como un trabajador social va a prestar servicios en Logroño, necesita conocer esto y por tanto por eso le damos más puntos a los que hayan prestado servicios en el ayuntamiento de Logroño. Bueno, pues en la sentencia de La Rioja, el TSJ lo va a rechazar porque va a decir, bueno, en primer caso, no parece ser que la ciudad tenga que ser completamente distinta a otros lugares, pero además dice, porque tal y como está diseñado, y yo creo que aquí es donde viene la clave y creo que es muy interesante, es que lo que se valora con más puntos es prestar servicios como trabajador social en el Ayuntamiento de La Rioja. Y dice, y si la comunidad autónoma tiene asignados personas que trabajan para la comunidad autónoma de La Rioja, pero que trabajan en el Ayuntamiento de La Rioja como trabajador social, ¿por qué estas personas no? Claro, porque las bases no habla de te damos más puntos si has prestado servicios en La Rioja, sino que habla de que si has prestado servicios para el Ayuntamiento de La Rioja. Y entonces puede haber casos, dice y reflexiona, yo creo que acertadamente, reflexiona la sentencia de La Rioja, de, bueno, es que en realidad tú estás restringiendo a gente del Ayuntamiento de Logroño, cuando en realidad puede ser que de la administración del Estado o de la administración de La Rioja hayan personas prestando servicios de trabajador social en el ayuntamiento, perdón, no en el ayuntamiento, sino en la ciudad de La Rioja y por tanto conocerán perfectamente la situación socioeconómica, ¿no? La problemática social de la ciudad. Y a estas personas, por las bases tal y como están redactadas, las estás excluyendo y no les estás dando tantos puntos. Por tanto, el hecho de diseñarlo conforme a más puntos por la pura administración, le estás quitando luego cualquier otra justificación que puedas aportar en juicio. Porque en juicio luego puedes decir, no, pero es que aquí lo diseñamos así porque en realidad la ciudad tiene unas características distintas. Oiga, pues entonces habla en las bases, pon prestar servicios en la ciudad. No digas prestar servicios para el ayuntamiento, porque hay otras administraciones que pueden prestar servicios en la ciudad con esas funciones. ¿Vale? Entonces, por eso digo, esta sentencia es bastante interesante. Pero bueno, no todas están de acuerdo. Por ejemplo, aquí sentencias de Galicia, de Asturias, de Murcia aceptan la diferenciación, por ejemplo, en un caso de ingenieros forestales por el conocimiento de la región. Porque dicen, bueno, es que la región X, ¿no? Prestar servicios en Galicia, es normal que se obtengan más puntos porque la orografía de la comunidad autónoma es distinta y, por tanto, haber prestado servicios. Pero volvemos a lo mismo. Aquí hablaba de la comunidad autónoma en las bases, y aún así se acepta, cuando en realidad puede ser que haya ingenieros del Estado prestando servicios allí que pudieran haberse presentado y no tendrían los puntos, porque las bases decían haber prestado servicios para la comunidad autónoma de Galicia, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay debate, hay discusión, pero yo creo que la doctrina correcta es la que es la de La Rioja, porque es más fina a la hora de decir, oiga, si usted lo que quiere es justificar el lugar de prestación de servicios, hablen las bases del lugar de prestación de servicios y no de la administración que los presta. Porque si lo importante para la justificación objetiva y razonable es el lugar o las características orográficas o socioeconómicas del lugar, pues hable de quien ha prestado servicios en este lugar y no de qué administración es la contratante, porque esto en principio debe ser irrelevante. Bien, luego, respecto al tipo de contrato, bueno, pues también dice varias sentencias que en principio el régimen jurídico en el que se prestan los servicios, sea funcionario, sea laboral, sea fijo, sea temporal, sea interino, sea indefinido no fijo, es irrelevante, porque lo importante es de nuevo las funciones, no el tipo de contrato. Esto tiene una excepción
que además la Sala Tercera del Tribunal Supremo lo establece de forma imperativa, esta excepción, y es que dice que aquellos que son de libre designación no pueden contar igual que aquellos que han accedido con algún tipo de concurso o no ha estado abierto a todo el mundo, porque han tenido que pasar alguna fórmula de acceso. Por tanto, dice que la libre designación no puede contar igual. Siguiendo esta doctrina, el TSJ de Andalucía excluye del proceso los servicios prestados, es decir, la antigüedad no la computa, a un coordinador de equipos de atención primaria en sanidad por ser un puesto de libre designación. Porque dice, bueno, pues efectivamente la libre designación, dice el Tribunal Supremo que no hay que contarla. Pero, por ejemplo, el TSJ de Castilla y León, Sala Tercera, parece que no está de acuerdo con esto porque en una sentencia, de hecho, posterior a las sentencias del Supremo, bastante reciente, de 2019, dice que sí que hay que valorar la comisión de servicios cuyo nombramiento era de libre designación al considerar que la experiencia obtenida de quien presta servicios en comisión de servicios y quien lo hace en virtud de cualquier otro título, la experiencia es la misma. Es decir, que objetivamente es la misma. Y, por tanto, también es una cuestión debatida, aunque, bueno, también cerrada en parte, ¿no? Porque el Tribunal Supremo se ha pronunciado. Otra cosa es que, bueno, que algunos tribunales no acaten o no sigan esta doctrina o consideren que hay matices sobre esta doctrina. Luego, bueno, por supuesto, para computar la antigüedad es preciso computar los descansos semanales, los festivos, los permisos por nacimiento, obviamente, pues que si no también podría ser una cuestión de discriminación por razón de sexo. Lo que pasa es que, bueno, en general las excedencias no, y las suspensiones que no impliquen reserva de puestos de trabajo, etcétera, tampoco contarían para la antigüedad. Y luego, bueno, otra de las cuestiones que más o menos parece resuelta es, en la antigüedad, los servicios prestados en el sector privado cuentan, no cuentan, tienen que contar igual, pueden contar lo mismo o menos. Bueno, pues aquí el Supremo en varias ocasiones, y en una recientemente, de 5 de julio de 2019, la Sala Tercera dice que la realidad de la administración y la forma de funcionamiento interna de la misma es distinta a las del sector privado, lo que permite, con razones objetivas, diferenciar la valoración de la experiencia. Es decir, que aunque las funciones sean las mismas, porque son trabajador social, por ejemplo, la realidad es que un trabajador social en la administración y un trabajador social en el sector privado, primero, en el sector privado no va a tener conocimiento de cómo funciona la administración, cómo se tienen que hacer las cosas en la administración, y por tanto sí que se puede valorar de manera distinta, ¿vale? Lo ha dicho en bastantes ocasiones. Lo que pasa es que esto podría tener algunas excepciones, que yo me planteo alguna sacada de sentencia, por ejemplo, del TSJ de Galicia, de Comunidad Autónoma, del Contencioso Administrativo, de 12 de noviembre, que dice que si tú estabas trabajando en una ETT para la administración, entonces se tiene que computar como si estuvieras en la administración. Esto vendría a significar, porque claro, es cierto que el funcionamiento de una ETT implica que el poder de dirección lo tiene la administración pública, aunque se contrata a través de una ETT. Por tanto, en el fondo has tenido que aprender cómo funciona la administración pública, porque tu jefe era alguien de la administración pública y tú trabajabas dentro de la administración pública cuando trabajas en una ETT. Y por tanto, esos puntos tendrían que contar igual, aunque tú estuvieras trabajando formalmente para la ETT y cobrando de la ETT, ¿vale? Esto lo dice la sentencia de Galicia, yo creo que con buen criterio. Y un informe de la Abogacía del Estado dice lo mismo para el caso de cesión ilegal. Si se declara una cesión ilegal en el que se entiende que el verdadero empresario, y por eso se declara cesión ilegal, era la administración, pues esos puntos habrá que tenerlos en cuenta, porque ya ha dicho una sentencia, que es la que ha declarado la cesión ilegal, que en realidad ese trabajador, aunque formalmente estaba trabajando para una contratista de la administración, en realidad estaba trabajando para la administración y por eso es cesión ilegal, ¿vale? Entonces, por eso también esos puntos parece ser que hay que tenerlos en cuenta, igual como si hubiera trabajado para la administración, a pesar de, en realidad, formalmente estar trabajando para una empresa privada. Y nada, y con esto lo dejo abierto a vuestras preguntas, que supongo que serán muchas, no sé si podré contestarlas todas. Veo, antes de dar paso a preguntas, veo que ya hay gente con ganas, pues bueno, para eso estamos. Espero poder resolver preguntas. Adelante.
Bueno, muchas gracias a Adrián por su sugerente presentación, que ya hemos visto que ha suscitado muchas cuestiones. Así que sin más dilación, tenemos una media hora para resolver preguntas. Cuando quieran, podemos si es menos tampoco pasa nada, ¿eh? Que la hora si de es comer... menos también, pero... ¿Comenzamos por aquí delante? Madre mía. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es, antes de los procesos estos de la convocatoria, los procesos de estabilización y consolidación... El micro, mírate, ¿hay una luz? ¿Ahora? Ahora, adelante. Antes de realizar estos procesos de consolidación y estabilización, la Administración tendría que convocar un concurso de traslado previo para los funcionarios de carrera. Yo creo que como obligación no, pero probablemente tendría la gran ventaja de que esas personas luego, si se quieren trasladar, no se presentaran. Claro, porque, es decir, un problema que hay con estas tasas adicionales es que se podría presentar a lo mejor una persona que está en otro lugar y que lo que quiere en el fondo es trasladarse porque ya tiene una plaza, pero se quiere presentar. Entonces, claro, yo creo que es conveniente. No, pero dentro de la propia administración. Quiero decir, yo tengo plaza en la propia administración y a mí me interesa, claro, un puesto que está, pues, yo estoy en Valencia y me quiero ir a Alicante, ¿vale? Y estas plazas van a salir ahora en estos procesos de estabilización y de consolidación. Claro, si se dan a los interinos, yo no voy a poder optar. Entonces, la pregunta que nos hacen a nosotros es, ¿tiene la administración obligación de convocar esos concursos de traslados previos antes de, bueno, hacer la oposición, antes de adjudicar esos destinos a los interinos? O sea, que pudieran ellos hacer... Obligación yo creo que no. No, obligación no. Obligación no. Puede que sea conveniente precisamente para eso, para que no se presenten. Pero si no... Pero... Es que la ley habla que con carácter general sí que harán estos concursos de... Perdón, que con carácter general sí que harán estos procesos, estos traslados antes de que los nuevos propietarios tomen posesión de sus plazas, ¿vale? Pero claro, como dice con carácter general, evidentemente, pero claro, es que tenemos a mucha gente, la tenemos ahí en guerra. Y que esto no es con carácter general, esto es una tasa de reposición excepcional, etcétera. Claro. Entonces, por eso me has preguntado, ¿obligación? Yo creo que obligación no, pero... Vale, gracias. Bueno, simplemente como precisión, porque hay, bueno, lo preguntaba la compañera, que hay, sabéis que hay un borrador ya de criterios comunes. De hecho, el borrador despeja y dice que la normativa básica no obliga a ofertar previamente al concurso de traslados las plazas que se oferten, por lo que en este caso tampoco es obligatorio, es decir... Eso es lo que yo he dicho, Correcto, dice, no obstante, puede existir normativa sectorial que así lo disponga o que se considere oportuno, pero con carácter general parece que no va, no va a haber nada. Pásalo hacia atrás, así. Hola, buenas tardes. Es una cuestión en relación con las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 2021. Es que, teniendo en consideración la redacción de esta disposición adicional octava, que dice que adicionalmente a los procesos de la sexta se convocarán aquellas plazas vacantes, dice cubiertas de forma temporal por personal con una relación de esa naturaleza anterior a la fecha. Es que introduce ese matiz de cubierta por personal y no simplemente cubierta. Mi pregunta ¿es posible pensar a través de esta disposición que de lo que se trata es de la estabilidad de las vacantes, sino del personal que ha estado sometido a este fraude? Pues no, yo creo que no. O sea, ¿por qué? Porque realmente personal, es decir, las plazas siempre se ocupan por alguien, por una persona. Entonces, llamarlo personal o llamar ocupados, en el fondo no matiza. Además que, repito, yo para mí la disposición adicional octava es simplemente efectos de identificación, que de hecho es el título. No está creando nuevas plazas, eso lo hace solo el artículo 2.1, y el 6 habla de cómo convocarlas, la disposición adicional sexta. Y la disposición adicional octava lo único que habla es de identificarlas. Pero yo creo que la palabra personal no implica que sea a la persona, porque que el concurso es abierto, vamos, está en todo momento. De todas formas, es que
yo digo, otra interpretación tendría que ser muchísimo más claro y expreso, porque el Tribunal Constitucional si no diría claramente no, porque es reserva de ley. Y no puedes admitirlo de sí hay dudas, vamos. Ya digo, para mí... Fundamentalmente lo decía porque dice adicionalmente. Parece que se suma a lo de la sexta. Quiero decir, yo creo que adicionalmente se refiere a que adicionalmente tienes que identificarlas. Pero bueno. Al hilo de esto, pero no estaría diciendo que coincide un poco con lo que dice Nacho del borrador, que creo que el borrador va un poco por ahí. No está diciendo las plazas cubiertas antes de 1 de enero de 2016 se cubrirán por concurso de méritos. También se cubrirán por concurso de méritos aquellas que, aunque sean desde el 2020, estén ocupadas por un interino que tenga una relación antes del 1 de enero de 2016, que es lo que dice Mario, el compañero. O sea, que esas también irán por concurso de méritos, que el borrador dice un poco eso, está diciendo eso. Se cubrirán por concurso de méritos 2 tipos de plazas, las que estén ocupadas interinamente antes del 1 de enero de 2016 y aquellas que no estén ocupadas desde antes de enero de 2016, pero que el interino tenga una relación anterior a 1 de enero de 2016. Así lo interpretamos, no sé. Pero es que entonces estaríamos convirtiéndolo en personas y no plazas. Y eso, porque estás diciendo, esa persona que ahora mismo está en otra plaza, que a lo mejor no cumple los requisitos del 2.1, solamente porque estuvo desde antes en algún momento en otro lugar, esa también hay que sacarla. Mira lo que dice el borrador, dice, se trata en este caso, de la disposición octava, dice, se trata en este caso de incluir plazas ocupadas a 31 de diciembre de 2020 por personal interino de larga duración, esto es, con un nombramiento anterior a 1 de enero de 2016, en plaza distinta a la ocupada en el 2020. Eso es lo que dice el borrador de los criterios. Por eso decía Mario que parece que ahí cuando todo el mundo estamos diciendo estos son plazas, no personas, llega la disposición adicional octava y nos descoloca, porque parece que hable de personas. Pero, ya digo, al menos en mi opinión, para hablar de personas tendría que... Porque entonces, desde el momento en que hablas de personas, estás cambiando el tipo de concurso. Ya no es abierto, es restringido. Y tendría que al menos haber utilizado esa palabra. Porque lo que no puede hacer el legislador es establecer un concurso restringido sin al menos decir que es restringido y cuáles son las razones, creo yo, vamos. Entonces, yo creo que... al menos de personas, yo no creo que esté hablando por mucho que lo decís vosotros. Y en cualquier caso, el borrador, pues primero es un borrador y segundo, aunque fuera oficial, sigue sin ser vinculante. O sea, lo importante es la ley. Te hago una pregunta más y ya pasó el teléfono. A ver, en tu opinión, lo que yo creo que ahora es el tema estrella de todo el personal interino. ¿Qué ocurre con todos los procesos selectivos en marcha previos y anteriores a estos procesos de la Ley 2021. En tu opinión, ¿crees que los derechos que otorga al personal interino esta ley le permiten solicitar de las distintas administraciones la exclusión de las plazas a las que se refiere esta ley, que están ofertadas o que pudieran estar ofertadas porque en algunos procesos no se identifican? ¿Crees que les da derecho a solicitar eso para que tenga sentido en los procesos que aquí se establecen? Yo creo que, poder solicitar se puede solicitar, pero no hay obligación. La administración puede decidir si quiere seguir los procedimientos anteriores y sacarlos conforme al anterior o no, pero un derecho no hay. No puedes obligar a la administración a no sacar los anteriores concursos que ya han empezado. Si quieren sacarlos, pueden seguir sacándolos. Muy buenas. Supongo en todos los sitios ya pues están comenzando las reuniones con interinos, con sindicatos al respecto, y es siempre, la bandera de ellos es el tema que has comentado de localizar esas funciones en el propio ayuntamiento o en la propia localidad. Sí que has comentado que hay sentencias por tema de orografía, pero eso yo entiendo que serían para puestos un tanto especiales como forestales y tal. Para puestos de administración, esta justificación, ¿cómo la ves? O sea, ¿cómo justificas que un puesto de administración en un ayuntamiento puede ser distinto al de otro? Esos son los casos que el Tribunal Supremo ha rechazado históricamente. Entonces, claro, con la jurisprudencia del Supremo es muy complicado.
decir que es de un administrativo de un ayuntamiento solo y que no se pueda presentar la experiencia de otros, es lo que el Supremo ha rechazado, ya digo. ¿Y qué perspectiva le ves a esos borradores que ya manejan sindicatos, insisto, interinos, de ciertos ayuntamientos que parece que ya tienen algo así enfocado? Pues que si se impugna, pues lo perderán, no sé. Es decir, bueno, ya digo, conforme a la jurisprudencia, luego puede cambiar. Incluso podemos, a lo mejor la jurisprudencia decide que por razones de estabilización solamente ya se justifica. Es decir, que la jurisprudencia puede cambiar, ¿eh? Yo tampoco quiero no tengo bola de cristal ni muchísimo menos. Yo hablo con la jurisprudencia actual. Con la jurisprudencia actual, si se impugnan esas bases que solo se valora la experiencia del administrativo de un ayuntamiento concreto y no de otros, o con menor valor de otros, pues con la jurisprudencia actual no parece que cumpla los requisitos. Gracias. Abundando un poquito en la disposición adicional octava, a mí me cuesta mucho, como a los compañeros, entender que ese adicionalmente dice lo mismo que la disposición adicional sexta. Entonces, yo me estoy cuestionando si el matiz diferenciador o que añade alguna plaza más, como sucede en nuestro ayuntamiento, es que elimina la palabra ininterrumpidamente, que era lo que se ha comentado en la ponencia, pero además parece que añada o incluye la palabra que sean plazas vacantes. O sea, como si el ser una plaza vacante fuera algo más que estructural, es decir, está creada en la RPT y está vacante. No es una plaza que tenga una reserva de puesto, no es una plaza de las que no nos aparecen en la RPT. O sea, es una vacante prevista en la RPT y que no tiene ningún titular. Entonces, con ese matiz estamos nosotros valorando incluir alguna plaza más que tenemos en ese supuesto, que tenemos una causa de interrupción que nos haría que no fuera estabilizable, pero que mirado desde esa perspectiva, plaza que está en la RPT, que se cubrió, que es estructural y se cubrió interinamente, siendo vacante ya antes del 1 de enero de 2016, podría ser estabilizable. En ese supuesto nosotros tenemos algunas que creemos que encajarían si esa interpretación fuera lógica, que es lo que yo me cuestiono. A ver, yo eso no solo para preparar la ponencia, sino también para estudios, informes que he tenido que hacer, y yo creo, ya digo, puedo equivocarme, pero también lo he hablado con otros compañeros, etcétera, y creemos que habla de identificación por el hecho de que está hablando de una cuestión formal, de que tienen que ser identificados, no que añadan nuevas plazas, no hay una nueva tasa. La tasa solamente la crea el 2.1. Las disposiciones adicionales te están hablando de cómo puedes sacarlas, si solo a concurso o no, y una cuestión formal de tener que identificarlas. Pero sistemáticamente, con una interpretación sistemática, la lógica, vamos, yo digo, en mi opinión y con todos los respetos, y puede ser que haya otras opciones, pero mi idea es que el 2.1 es el que crea la tasa adicional, con los requisitos del 2.1. Todo lo demás es... De ahí, ¿qué hacemos? Pues las identificamos, luego las sacamos a concurso las que cumplan el subrequisito de antes del 1 del 2016, pero la tasa la crea sistemáticamente el artículo, lo otro son disposiciones. Digo, mi opinión. Buenos días. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cabría la posibilidad de que aquellos empleados, funcionarios de carrera, en situaciones de nombramientos provisional o comisión de servicios, los metiésemos en este proceso de estabilización? Porque también es una situación temporal, tanto las comisiones como los nombramientos provisionales. Pero es que, repito, es que depende de en qué plaza está haciendo la comisión de servicios. En la plaza vacante. Bueno, pero bien, entonces la plaza, si está ocupada ininterrumpidamente, aunque sea una comisión de servicios, saldrá a concurso. Pero no es que se la quedará esta persona, se la quedará quien la gane el concurso. Pero resuelve un problema de nombramientos y sí, totalmente. Sí, esas plazas salen. Concurso y metido en este procedimiento. Sí. No, yo totalmente de acuerdo que las que están ocupadas por comisión de servicios, si son estructurales y han estado ocupadas ininterrumpidamente 3 años, salen, claro que salen. También, vamos. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntarle, cuando se refería a las valoraciones de las funciones, que se valoran las funciones en el concurso, ¿es posible valorar el tiempo prestado de funciones a través de una asignación y retribuida como una productividad? Vale. La asignación de funciones. Sí.
valorar porque esa persona las está haciendo. Claro. Sí, sí, efectivamente las está haciendo. Sí, dice, de hecho he puesto la sentencia que hay que tener en cuenta no las que formalmente está escritas, sino las que realmente está haciendo. Entonces, si está haciendo formalmente unas, porque su categoría es esa, pero en realidad está haciendo otras y por eso se le paga el plus, pues esas otras entrarán en experiencia, sí. Vale. Hola. Bueno, ¿Se me oye? Ahondando. Bueno, pues. Ahondando. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahondando con los procesos selectivos que están en marcha. En nuestro ayuntamiento hay varios procesos selectivos que se han convocado. Uno es solo la convocatoria, que no se ha abierto el plazo de presentación de instancias, y otro está específicamente en el plazo de lista que provisional. Claro, hay plazas ahí metidas que llevan ocupadas de manera temporal desde antes del 2016. ¿El ayuntamiento comete algún tipo de ilegalidad? No ya si los funcionarios pueden reclamar, como ha comentado la compañera. Sí. ¿El ayuntamiento comete algún tipo de ilegalidad si desiste de esas convocatorias y detrae las plazas que pueden ir por la disposición sexta y convocar respecto a las demás? A ver, teóricamente una vez están ahí tienes que sacarlas, tienes que continuar el proceso. Entonces, salvo que se dé alguna, pues lo que pasa es que esto se ha hecho, o sea, históricamente se han sacado, o sea, que decir, nunca se han presentado y no ha pasado nada. Es decir, que esto es algo muy habitual que pase, pero si me preguntas si formalmente hay algo, se comete una ilegalidad, sí. Otra cosa es consecuencias de eso, llevamos 10 años pasando, llevan 10 años pasando esto y no pasa nada. Es decir, que pasan más de 3 años y luego se saca, o pasan más de 3 años y mueren ahí y nunca se sacan. Quiero decir que es bastante habitual, pero claro, legal no es conforme al EB, pero eso está claro. Aunque esas plazas estén ocupadas por personas antes de hace 20 años. O sea, claro. Es que hay gente en el ayuntamiento y que está en sí. Otra cosa, ya digo, eso es conforme a lo que había. Yo creo que se podría llegar a justificar que se está haciendo, es decir, no se está haciendo, aunque tú tienes la obligación teóricamente de continuar con el proceso, lo que podrías es decir que, bueno, conforme ha salido una nueva legislación, luego decides como administración justificadamente acogerte a la nueva y por tanto no continuar con eso. No lo sé si eso sería lícito o no, solo digo que hay podría intentar argumentarse por ahí, sería la única fórmula de argumentarlo. ¿Y tú no entiendes que la disposición adicional sexta es imperativa? Quiere decir que dice, las administraciones convocarán con carácter excepcional. Quiere decir, y en el Real Decreto anterior decía que siempre y cuando no habían estado convocadas, y cuando la ley así no ha sido. Quiere decir, ¿no ves que el legislador no ha querido meterse en eso y ha obligado a sacarlos por concurso? Yo es que creo que si ya están en marcha con una fórmula para hacerlo, habría que continuar ese proceso. Pero bueno, no, ya te digo, se puede argumentar, pero no sé seguro si eso sería admisible, si es suficiente argumento el hecho de que ese que dices de convocarán y el hecho de que haya una nueva fórmula sea un argumento para tú desistir de un procedimiento que ya has iniciado. No sé si es suficiente argumento. Vale, gracias. Hola, buenos días. En relación con lo que comenta la compañera, nosotros tenemos una situación muy similar. El 16 de diciembre se aprueba una convocatoria, entra en vigor la ley el día 30 y el 31 sale en el BOP, ¿vale? Entonces, funcionario afectado por esa plaza nos dice que la ley entró en vigor un día antes, que dice convocarán y que es imperativo, debería ir por concurso y no concurso de oposición, que es lo que dicen las bases. Vale, en relación con ello, ¿vale? Nosotros hemos publicado un BOP y en el Diario Oficial de la Generalitat, pero no en el BOE, lo que significa que no se ha abierto el plazo para presentar instancias. Ahí hay jurisprudencia que distingue el momento procesal en el que te encuentras. Por tanto, si estás en un momento en el que ni siquiera se ha abierto el plazo para presentar instancias, ni siquiera se ha generado ninguna expectativa porque nadie ha instado ese procedimiento. Entonces, ahí yo veo viable, porque es lo que estamos estudiando, que podamos desistir para volver a ahora modificar una oferta que ya tenemos publicada, incluir de nuevo estas plazas, porque la anterior nos ha caducado, porque nos caducaba el 28 de diciembre, que llevábamos las fechas de esta forma, y entonces ya sí convocarla a través
del concurso. Si se hubiera iniciado el periodo de presentación de instancias, habría que valorarlo, estudiar más profundamente. Claro, no, sí, yo me refería sobre todo en ese momento. Hay jurisprudencia que decía que hasta que, o sea, ahí ha habido un vaivén, ¿vale? Entonces, la última dice que si se ha abierto ya ha generado una expectativa que podría ser indemnizable y que, por tanto, una vez abierto se han generado, entonces ya no se podría volver atrás. Después está el hecho de si entendemos que es imperativo y, por tanto, más que desistir, ya no es algo voluntarioso, sino que en función también de las fechas, ¿no?, de la entrada en vigor de la ley y la propia convocatoria. En cualquier caso, al final esto va a ser un poco la voluntad de la Administración en lo que los jueces finalmente decidan, porque está todo muy en el aire. Hemos visto criterios jurisprudenciales que no tienen nada que ver con el borrador del Ministerio y que al final pues nos dejan, como siempre, en un ámbito de inseguridad jurídica total y de pleitos que ya veremos cómo se resuelven. Sí, efectivamente. Aquí querías tú decir, y ya terminamos. Sí. Sí. Iba en esa línea, que efectivamente esto ya se ha dado con anteriores procesos selectivos, entonces, que iba en esa línea, en el sentido de que al final el Tribunal Supremo, ¿qué ha dicho? Pues que hay un derecho a la continuación de los procedimientos selectivos, incluso en algún caso solo cuando ya hay un listado de admitidos, es decir, que a partir de ahí se genera ya un derecho, con anterioridad era simplemente una expectativa de derecho. Entonces, a partir de ese momento, obviamente, el aspirante podrá entender que hay un derecho a la continuación del procedimiento selectivo. Si no se ha dado ni siquiera eso, pues sería discutible, pero entonces, obviamente, si se paraliza, si el aspirante entiende que obviamente ya había un derecho que se puede reconocer, pues entonces será más complicado. Sí. No, yo creo que es eso, que sobre todo en el caso que ha dicho la compañera, antes ni siquiera de la publicación en el BOE, yo creo que ahí sí que se puede desistir, claro. Sí. Pues sí, pues... Vale, pues con eso concluimos. Lo sentimos mucho, pero ya es hora de ir a comer. Sí, nos vemos 3:30. Nos vemos esta tarde a las 3:30 para la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.